esta exposición que creo será sencillita, pero la creo como tan vital para esta iglesia del Redil América que anhelo pues que podamos estar acá. Ya llevamos un año y medio desde que la plantación inicia y yo espero que hasta este punto tú hayas empezado a notar algunas cosas que nos importan mucho aquí en esta iglesia local. Vamos a tratar de hacer los esfuerzos posibles para que no te sientas como alguien que viene a consumir una charla o una conferencia, que vienes como la cultura nos estimula tan fuertemente a consumir. Entonces tú vienes aquí a consumir un sermón, vienes a consumir un tiempo de cantos, vienes a consumir cierta comunión, pero sabes que como cualquier consumidor te retiras de aquí y no estás más interesado en nada. Espero que no sea eso lo que hagas y que estés entendiendo que eso no es lo que queremos que pase aquí en el Redil América. Y hemos tratado de ir reflexionando en esta serie que iba a ser la serie de cierre de nuestro año, diciendo que en esta iglesia local nosotros vamos a tratar en lo posible, de todas las formas posibles, de que todos nosotros podamos entender que el Evangelio de la Gracia no es una cosa que uno piensa para el área religiosa de su vida. ¿Cierto? Como que aquí este es el área laboral y esta es el área familiar y el área religiosa está aquí, entonces ahí es donde Jesús importa y su evangelio. Sino, hermanos, que podamos entender que el evangelio tiene que ver con todo en la vida y que el Señor Jesucristo desea que nosotros comprendamos su señorío sobre todas las cosas y aceptemos ese señorío en todas las áreas de nuestra vida. Y por eso hemos visto pues los temas que hemos visto, pero hemos dicho de muchas formas cómo este evangelio espera afectarnos en todo, hermanos, en todo. Y hoy, de manera muy especial, vamos a pensar aquí juntos, hermanos, qué es lo que el evangelio de la gracia nos va a invitar a vivir cuando tengamos conflictos entre nosotros. Cuando haya problemas entre nosotros, que los habrá y ya los ha habido, pero es normal entre personas como tú y yo que eso esté presente a lo largo de toda la historia de esta iglesia local. Van a haber problemas, ya sabemos eso, pero vamos a tratar de reflexionar entonces en esta tarde por lo menos un poco como un caso que es espectacular en el Nuevo Testamento nos enseña por lo menos algo de cómo es que hemos de prepararnos aquí en el Redil América para encarar los conflictos que sí vamos a tener cuando tengamos conflictos. Entonces, bueno, por favor vayan a Filemón. Dice la palabra del Señor, la cual leemos con un corazón que si quiere aprender a ser humilde y manso. Leemos estas palabras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón.
Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no sea por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Mi hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero por las oraciones de ustedes, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Padre, por supuesto que la lectura de esta preciosa carta puede convertirse para nosotros, Señor, como en paja, no por la naturaleza y la calidad y la belleza y la inspiración de ella, por nuestro corazón. Por eso te rogamos, Padre precioso, danos la mansedumbre que escuchar tu palabra requiere. Danos la humildad que escuchar tu palabra, Señor, nos manda. Acompáñanos, Señor, con las riquezas de tu gracia hoy. Para esta iglesia local, que ya tiene historia, pero que seguirá ampliando su historia, Señor, ya con esa preciosa sede que nos has dado, Señor. Aún en ese lugar, en ese barrio, con esos vecinos, permítenos ser distintos al mundo. Permítenos ser diferentes. Permite, Señor, aunque otros puedan ver las formas en las que nosotros manejamos y resolvemos los conflictos y los problemas. Padre, prepáranos los corazones, Señor, que ninguno de nosotros se imagine que amar a tu iglesia es algo secundario. Por el contrario, Señor, que con la misma emoción y alegría que teníamos hace 8 días, Señor, al pensar en nuestro futuro, que también, Señor, hoy encaremos con mucha alegría y fe el aprender de ti para resolver los problemas que hay acá. Padre, eso te queríamos pedir y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como podemos aprender de las personas que se dedican a estudiar estas cosas, esta carta que el apóstol Pablo escribe a Filemón es una carta de recomendación. Es una carta que era usual en el contexto romano y tiene sus formas, sus composiciones, están bien demarcaditas, hermanos. Y en esas cartas de recomendación básicamente existía un protector que abogaba por su protegido. Más o menos así es como luce esta carta. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido pues en la dinámica de estos hombres para que Pablo requiera enviar una carta así? Ustedes tal vez ya han escuchado la historia, pero algunos tal vez no. ¿Quién era Onésimo? ¿Alguien aquí nos dice quién era Onésimo? Bueno, Onésimo, efectivamente, Onésimo era un esclavo y la situación es que este hombre, y tienen que tratar de pensar la trama, Onésimo huye de su amo, ¿de acuerdo? Posiblemente en su vida él roba a su amo y posiblemente él decide resguardarse en el mejor lugar que había pues para malhechores y esto, que era la ciudad de Roma, donde uno pasaba más desapercibido. Él decide ir hasta por allá. Esa es la idea más tradicional, que él va a Roma y allí
No sabemos precisamente de qué manera, pero se encuentra con el apóstol Pablo. Resulta que por la explicación, la enseñanza, la predicación de Pablo, Onésimo entiende el Evangelio de la gracia, así como nosotros. Y el apóstol Pablo, después de ver a Onésimo que responde al Evangelio de la gracia y aún acompañarlo en sus prisiones un poco, Pablo reconoce que es necesario que Onésimo sea devuelto a su amo como la ley romana lo indicaba. Era necesario que así se hiciera. Pero, hermanos, Pablo escribe esta carta y posiblemente más asegurándose Onésimo de que la escribiera, porque ¿cómo lo va a recibir Filemón? Él va a ser devuelto, pero ¿cómo va a ser recibido? ¿Acaso Onésimo recibirá el castigo que la ley le permitía a Filemón aplicar sobre él? ¿Cómo va a ser, hermanos? Bueno, yo que quisiera muchísimo que tú empezaras a pensar que la situación que se está presentando aquí en esta carta no es un asunto menor. Tienes que pensar en alguien que tal vez te haya agraviado enormemente o que te haya robado mucho, te haya perjudicado mucho, mucho, para que te conectes con esta situación. Lo lindo de esto es que esta historia pudo terminar mal. Esta historia pudo terminar como terminan las historias que son simplemente fruto de la carne o fruto de la voluntad humana, fruto de lo simplemente ordinario, de lo que nosotros hacemos y decidimos hacer. Pero no, hermanos, esta historia termina de manera espectacular. Onésimo fue perdonado. ¿Por qué sabemos eso? Al menos sabemos que Onésimo fue perdonado porque la carta no se rompió. Y no solamente la carta no se rompe, sino que además la carta se convierte en una carta que circula entre otras iglesias y que pasa a ser parte del canon de nuestra Biblia. Filemón le recibió de nuevo. Entonces la pregunta que yo quiero que hagamos, hermanos, es ¿qué es lo que ha hecho el Evangelio de la Gracia en ellos para que pudieran dar este ejemplo tan especial de contracultura cristiana? Si otros respondían de otra manera a los conflictos y a los problemas, ¿por qué esta gente responde así? Porque esto es espectacular lo que está pasando. Puede ser que ya a uno le resultó familiar, pero conéctate en lo posible con la historia para que entiendas la belleza de lo que ha ocurrido. Quiero que de manera especial pensemos en cómo lucen las relaciones entre estos tres hombres, Onésimo, Filemón y Pablo. ¿Cómo lucen esas relaciones para que nosotros podamos tratar de entender qué es lo que el Evangelio ha hecho para que nosotros lo vivamos aquí en la iglesia local? Y yo creo que son cosas que ya hemos insistido mucho. Primera de Juan, cuando estudiamos Primera de Juan, mencionamos todas esas cosas, pero vamos a volverlo a hacer acá, en el marco de este serio conflicto que se está presentando entre Onésimo y Filemón. Tres relaciones entre estos tres hombres. Primero, entonces, vamos a pensar en la relación entre Pablo y Filemón, pero ahora vamos a pensar en la relación entre Pablo y Onésimo y después vamos a pensar en la relación entre Filemón y Onésimo. ¿Cómo la carta nos ayuda a ver esas dinámicas? ¿Y cómo entonces nos preparan para que nosotros estimulemos eso entre nosotros? Cuando tengamos conflictos estemos preparados. Primero, la relación entre Pablo y Filemón. Bueno, aquí nosotros podríamos tener una relación en la que podríamos destacar especialmente el amor. ¿No les pareció? Es una de las cosas más evidentes en esta epístola. Miren, por ejemplo, en el saludo. En el saludo del apóstol Pablo dice que Filemón es un amado hermano. ¿Sí lo notaron o no? Amado hermano, es decir, de Pablo hacia Filemón. Pero también se dice que Pablo había sido consolado en otros momentos por el amor que Filemón ha mostrado hacia la iglesia y hacia el apóstol mismo. Entonces, nosotros no sabemos bajo qué circunstancias Filemón y el apóstol Pablo se conocieron, no sé exactamente cómo fueron, pero lo que sí se puede ver es que aquellas cosas difíciles que el apóstol Pablo está a punto de pedirle a Filemón, Pablo le va a pedir algo duro a Filemón, ¿o no les pareció? Le va a pedir algo difícil, pero todas estas cosas que Pablo está a punto de pedirle a su hermano son impulsadas por un amor que ambos disfrutan y que los unió. ¿Y cuál es el amor? ¿El amor de quién?
Miren el versículo 5 y ahí se dan cuenta. Es el amor de Cristo. El amor de Cristo. Entonces, cuando estamos pensando en Pablo y Filemón, tal vez tú podrías pensar, si en esa relación se manifiesta amor, pero la verdad, lo que Pablo le va a pedir a Filemón va a exigir de manera especial que Filemón demuestre su amor hacia Pablo y no tanto de Pablo hacia Filemón, ¿cierto? Uno diría eso si es crítico de las situaciones que se presentan. Pero a mí me gustaría que pensaras, por favor, por un momentico en el detalle que Pablo menciona en el versículo 8 y 9. Alguien que lo lea, por favor, para que conectemos ahí. 8 y 9 y léelo con voz fuerte, por favor. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Cristo Jesús. Aunque el apóstol Pablo pudiera, ¿cómo le dice a él? Mandar a Filemón a hacer lo correcto al interior de la iglesia de una situación que se va a presentar en la iglesia de Colosas, aunque él tiene la autoridad para mandar, él le hace un ruego que brota de su amor por él. Y pues recuerden que el apóstol Pablo no es solamente un hermano de la iglesia, él es apóstol de Jesucristo. Pablo sabe que es tener autoridad para mandar a los hermanos a hacer lo correcto. Él sabe qué es eso. Si ustedes ven las cartas que él escribe o leen Hechos de los Apóstoles, van a darse cuenta que él no dudó cuando él sabía que era necesario hacer uso de esa autoridad, usarla sin ningún problema. Pablo sabe que tiene autoridad para mandar a los hermanos a hacer lo correcto. Y aunque así es, él se coloca en disposición de ruego hacia Filemón. Y él mismo lo expresa. Es el amor que Pablo siente por Filemón el que ha producido ese cambio en él, esa forma de acercarse y de hacerle este pedido. Entonces noten esto, hermanos. Pablo quiere que Filemón perdone a Onésimo por amor. ¿Estamos de acuerdo o no? No simplemente por obligación. Así que Pablo hace a un lado la obligatoriedad de sus palabras hacia Filemón para que él también vea el amor que Pablo siente por él. Para que entienda que no solamente es de allá, de donde se demanda y se pide esto. Y yo sé que si tú has estado en un lugar de autoridad, tal vez sabes que es transformar eso que podrías demandar del otro y convertirlo en una súplica o en un ruego. Por ejemplo, los que somos papás acá, tal vez hemos hecho eso, ¿no? Y hay papás que han hecho eso tal vez por inseguridad hacia sus hijos y todo es como rogadito. Bueno, el Señor los bendiga. Pero también hay una razón que le motiva a uno a hacer las cosas distintas, por ejemplo, con sus hijos. Y es justamente esa, el amor. El amor. Eso también pasa entre algunos que tienen autoridad sobre otros en sus lugares de trabajo. Tal vez se colocan en una posición, en un lugar diferente, piden las cosas de manera diferente, con el propósito de cultivar confianza, de cultivar cercanía, de cultivar amor. Bueno, hermanos, Pablo y Filemón. Algo que podemos destacar, amor. Y en esta relación hay tanto amor que hasta Pablo es capaz de decirle como muy confianzudamente que le prepare una habitación, hospedaje, porque espera volver a ver a Filemón y a la iglesia. ¿Notaron eso o no? Eso como que suena muy natural de un apóstol, ¿o qué? Pero si a uno le escriben eso así, suena como, o sea, si a uno le tiene mucha confianza, uno lo comprende, ¿no? Pero estos hombres evidentemente se tienen un profundo amor, un profundo afecto. Hermanos, cuando en el Redil América tengamos problemas, cuando haya conflictos entre nosotros, que ya nos tengamos amor, que ya nos tengamos amor. ¿Y para qué es que es útil que eso ya exista entre nosotros? Hermanos, porque va a ser necesario hablarnos con confianza, sobre todo cuando haya problemas. Vamos a tener que hablarnos con cierta confianza.
Vamos a llegar, hermanos, por el amor que hay entre nosotros, vamos a ser capaces de interceder por asuntos grandes, es decir, pedirle a otro algo que es delicado y que es serio, pero necesitamos que las cosas se reconcilien entre nosotros. Entonces, que haya la capacidad, el ambiente, el clima para que se puedan dar estas cosas. Que haya amor entre nosotros, hermanos, para ejercitar la humildad que se requiere para la reconciliación. De parte de Pablo, de parte de Filemón. Que haya amor entre nosotros aquí en el Redil América para aún reconocer que los pedidos que se hacen proviene del amor y no en primer lugar del deber. El Señor también nos dé esa gracia a nosotros. Después, hermanos, pensemos un momentico en la relación entre Pablo y Onésimo. Algo podemos ver en la carta de esa relación, por lo menos un poco. Ya dejamos a Pablo y a Filemón, ahora Pablo ¿y quién? Sí, muy bien, Onésimo. Miren, hay varias formas en las que Pablo muestra su relación hacia Onésimo. Miren cómo le llama. ¿Cómo le llamó? Hijo, mi hijo. Pablo lo tiene por colaborador suyo en el ministerio. Pablo pide que Onésimo sea tratado como si fuera él mismo. En dos ocasiones distintas lo dice. Cuando dice que como mi propio corazón, ¿cierto? Con su propio corazón, como identificándose con Onésimo. Y además le dice que acéptalo a él como me aceptarías a mí. Bueno, evidentemente en esta relación también hay amor, como la hubo entre Pablo y Filemón. Pero yo quisiera destacar un aspecto que me parece sobresaliente en esta relación. ¿Cuál es, hermanos? Que Pablo está dispuesto a asumir la deuda de Onésimo. Y miremos por favor otra vez el versículo 18 y 19. ¿Quién lo lee, por favor? A ver, ayúdenme leyendo esos dos versos. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Entonces recuerden que la huida de Onésimo resulta en un perjuicio económico para Filemón. Y aún mucho más se había robado en su vida, que es lo que, como lo dije ahora, tradicionalmente se cree, que robó. Y es muy bello pensar en que esto es verdad. Él tal vez robó, huyó, perjudicó a Filemón cuando él decide hacer esto. Y eso no simplemente debe pasarse como por alto. Como quien dice, hombre, no, perdonalo, que de todas formas él es muy querido, él es muy buena gente, perdonalo. No, 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 no. Espera un momentico que las cosas no son así. Pablo, aquí en estos versos, emplea el lenguaje. Aquí les voy a leer una cita textual de un hermano que estuvo estudiando y dice, Pablo, el apóstol Pablo, emplea el lenguaje normalmente usado al asumir formalmente una deuda. Las cartas que reconocían una deuda normalmente incluían la promesa, yo lo pagaré. ¿Y cómo dice Pablo acá? Y eran firmadas por el deudor con su puño y su letra. ¿Recuerdan cuando Pablo lo aclara? ¿Cómo dijo él? Ajá, yo Pablo escribo esto con mi propia mano, es decir, le pide al escriba, a quien le está ayudando en la tarea de escribir la epístola, y le dice, deme un momentico acá que la firma la pongo ahí yo, para que Filemón sepa que esto es mío, es de mí. Pablo no está jugando, hermanos. Él demuestra aquí su deseo de pagar por Onésimo con la legalidad, con toda la legalidad que el asunto y amerita y requiere. Y a mí me parece que esto es una de las cosas más lindas de esta carta. Es hermoso esto que está pasando acá, que el apóstol Pablo hace por Onésimo. Porque por lo menos aquí, para que Pablo haga eso, se están reconociendo dos aspectos indispensables
en la situación de este hombre. Primero, se está reconociendo la incapacidad de Onésimo para solucionar su enorme problema. ¿Estamos de acuerdo? Y ese ejercicio hay que hacerlo. Ahí está Onésimo, un hombre joven, lo que haya sido, que conoce el Evangelio. Se convierte en una persona colaboradora del apóstol Pablo en su cárcel. Pero Pablo ve que este hombre definitivamente no es capaz de llegar a enmendar o a resarcir lo que él ha causado a su amo Filemón. Él es incapaz de solucionar el enorme problema que él tiene. Y yo quisiera casi que tú te conectaras con la sensación de impotencia y vulnerabilidad que viene cuando tú no tienes los medios para pagar especialmente una deuda. Claro, cuando la quieres pagar, ¿cierto? ¿Cómo se siente eso? O sea, literalmente yo quiero pagar ese dinero. No me estoy inventando, no estoy diciendo que la quiero pagar porque no tengo. No, yo quiero pagar ese dinero, yo quiero pagar esa responsabilidad, pero no tengo el recurso. No tengo el recurso para hacerlo. Posiblemente Onésimo pudo haber buscado allí, buscar allá, pero sigue sin los medios para estar en paz, para restaurar el vínculo que muy seguramente el Señor le llamaba a restaurar con Filemón. Ustedes tal vez han leído, cuando han ido leyendo la Biblia, que muchas de las personas en el primer siglo, no solamente en el primer siglo, pero en ese contexto, muchas de las personas que llegaron a la condición de esclavos fue debido a deudas que no pudieron pagar. Y tenían que entregarse a una persona que pagara algo por ellos y así enmendaran la deuda, o que ellos mismos se convirtieran en propiedad de aquel a quien debían. Aún el Señor Jesucristo mismo hace uso de este contexto. ¿Recuerdan la parábola de cuando Él habla de un hombre a quien se le perdona la deuda? Que es el rey el que manda llamar a ese hombre que le debe tremenda, exagerada. Yo estos días escuché el cálculo en millones de dólares. Es una cantidad de millones de dólares, hermanos, lo que le debe ese hombre al rey. Y él no podía pagar. ¿Y él qué le dice? Te ruego, no soy capaz, no he podido hacerlo, literalmente no puedo, yo quiero, pero no puedo. ¿Y qué fue lo que sintió el rey por ese hombre? Compasión. Él no puede pagar la deuda. Y eso se requerirá, hermanos. Pablo reconoce la incapacidad de Onésimo para solucionar su enorme problema. Pero en segundo lugar, Pablo también reconoce la capacidad y el deseo que él sí tiene para solucionar el problema de su hermano. Sencillito, ¿no? Noten que Pablo se coloca en el lugar del deudor, con las implicaciones económicas que esto tenga. ¿Cuáles implicaciones económicas podría tener el uno colocarse en el lugar de alguien que literalmente no puede saldar esa deuda? Supongamos que es algo que no es mucho dinero, no imaginemos millones de dólares, ni siquiera millones de pesos, pues. Es más factible para ti llegar a pagarle a otra persona esa deuda. ¿Qué podría representar? ¿Cuáles implicaciones económicas traería hacer lo que el otro no puede hacer para librarlo de esa tremenda situación? Podría ser, pues siempre ser algo así, la reducción de su capital, tal vez el aplazamiento de un viaje, tal vez abstenerse de los tenis que quería, cualquier cosa de esas, ¿no? ¿Alguien te ha servido de fiador en un crédito? Ay, hermanos, yo no sé, yo he hecho algunos créditos. El rey del estadio, el rey del estadio, sí, es verdad.
Ahí está. Bueno, todos ya sabemos qué es eso, casa montaña, exacto, ya sabemos qué es eso. Pero yo recuerdo el primer crédito que yo hice por allá cuando tenía como 22 años. Y recuerdo que lo primero que me dijo la cooperativa fue, necesitas un fiador. Y no, mi papá ni mi mamá no servían, no sé exactamente por qué no me sirvieron ellos. Entonces yo a quién le digo. Entonces yo recuerdo que le dije a un tío, al primer tío que le dije, y me dijo, claro, de una, hágale, yo le firmo, ¿dónde le firmo? Y él sin ningún problema me pasó el crédito. Oye, yo no sé, yo me sentí tan bien. Es decir, yo me sentí tan bien cuando él estuvo dispuesto a hacer eso. Pero recuerden que, aunque es muy especial que alguien le sirva a uno de fiador, todavía no existe una deuda, ¿cierto? Pues, o sea, no se ha convertido todavía en algo que no se está pagando. La idea es que cualquiera que firma como codeudor espera que paguen la deuda. Pero hermanos, esto es muy lindo porque aquí el apóstol Pablo asume en su propia persona lo que ya se ha convertido en una deuda para otro y en una deuda que no puede pagar. Literalmente no puede pagar. ¿Por qué lo hace? Porque puede y porque quiere, ¿cierto? Puede, quiere. Hermanos, cuando pensamos en Pablo y Onésimo, en esta carta, y veamos aquí en el Redil América los problemas y los conflictos que se iban a resultar, deseemos, hermanos, deseemos tanto la reconciliación entre nuestros hermanos que estemos dispuestos a ocupar el lugar de deudor, si fuera necesario. Hermanos, que aquí en el Redil América estemos dispuestos por la gracia del Señor a hacer sacrificios económicos, claro, pero también sacrificios de otro tipo y que esto sea por el bien del otro, de nuestro hermano y de nuestra hermana. Entonces, entre el apóstol Pablo y Filemón, destacamos el amor, que no falte acá, entre el apóstol Pablo y Onésimo, esa disposición al sacrificio, a pagar la deuda del otro, que también entre nosotros haya de eso, ¿no? Esa. Hermanito, yo tengo por ahí una deuda, ¿quién se quiere animar? Mentiras que no. ¿Confiamos en la IA o qué? Sí, eso es mucha plata, hermano. Es decir, Jesús sabe contar muy bien la historia. Ustedes saben que Él es un perfecto contador de historias. Él es, cuando tiene que hacer uso de la exageración, va a hacer uso para que se entienda el punto. Esa persona no puede pagar, pero alguien puede cambiar esa condición. Él no va a poder. Alguien puede hacerlo por él. Pero dejemos a Pablo ya. Ahora vamos a pensar en algunas cositas que podríamos ver de la relación entre Filemón y Onésimo. Esa sí es más rara todavía. Y yo sé que cuando yo les propongo que pensemos en la relación entre Filemón y Onésimo, ustedes van a decir, ay, ¿este dónde va a inventar eso? Bueno, nosotros no decimos nada de esta relación porque veamos que la carta directamente nos muestra alguna interacción entre ellos. Eso es claro, ¿cierto? Obvio. Así es. Pero nosotros sí lo podemos hacer por las formas en las que el apóstol les anima a relacionarse a ellos. Eso sí. Entonces, de parte de Onésimo, en primer lugar, parece simple, pero recuerden que Onésimo muestra disposición para volver a su amo Filemón. Y esa simple disposición para volver a Filemón ya a nosotros nos está informando de su arrepentimiento y del deseo que él tiene de enmendar las cosas. Que nosotros enmendemos las cosas. Que no las dejemos allá. No, no, ya el hermano no me volvió a mirar raro y nadie se dio cuenta, dejémoslo así. No. Nosotros vamos a resolver las cosas, a arrepentirnos y a enmendar las cosas entre nosotros. Por favor, hermanos. Lo duro de esto es que recuerden que parece obvio, pero
Onésimo, se está exponiendo a la aplicación de la ley para los esclavos fugitivos, que es mínimo el castigo, pero también la muerte. Al esclavo se le podía dar muerte por eso que había hecho. Él se está exponiendo a eso. Y él está demostrándole a su hermano Filemón, hermano, yo estoy arrepentido de lo que hice. Ahora de parte de Filemón se entienden un poquito más algunas cosas. Por ejemplo, Filemón debía empezar a ver a Onésimo de una manera diferente. ¿Cómo él debía empezar a verlo? ¿Y cómo debía entonces dejar de verlo? Gracias. Debía dejar de verlo como esclavo y ahora él debía empezar a comprender en ese hombre un hermano amado, alguien que ahora hace parte de la familia de Dios, que fue exactamente salvado por la misma gracia que yo fui salvado. Puede ser que el hombre no huela perfume como yo, que las ropas son harapientas, no como las mías. Puede ser que el hombre socialmente, intelectualmente, económicamente es muy inferior a mí según mi evaluación, pero Dios lo ha colocado a él en una posición de privilegiado. Él es un hijo tanto como lo es Filemón. Y ahora Filemón tiene el gran desafío de empezarlo a interpretar a él de manera nueva, fresca, distinta. También Filemón debía dejar atrás las memorias que hacían que Onésimo pudiera ser tranquilamente clasificado como inútil, ¿o no? Inútil. Eso es muy interesante. Que Pablo posiblemente reconozca, tal vez por las memorias que Onésimo mismo le cuenta, que él fue un inútil para Filemón. Es decir, que no necesariamente la de esclavos más trabajadores, diligentes, responsables que él tenía. Ahora Filemón debe dejar a un lado los prejuicios que sí han tenido mucha justificación y mucho sentido, pero ahora él tiene que empezar a ver a Onésimo ya no como un inútil, sino que justamente ahora Onésimo puede empezar a ser realmente Onésimo. ¿Ustedes saben qué significa Onésimo? Onésimo significa útil. Lo que Pablo está haciendo ahí es un juego de palabras. Él era inútil, pero ahora es Onésimo o útil. Y eso es lo que Pablo le dice, hermano, empieza a ver en este hombre a esa persona. Por favor. Y bueno, hermanos, como en las demás relaciones, la primera pensamos en el amor, en la segunda esa disposición al sacrificio, a ocupar el lugar de otro, a pagar la deuda del otro. También, hermanos, yo quisiera destacar especialmente en esta relación entre Filemón y Onésimo, algo que no se puede perder en cualquier conflicto que exista en el redil de América. Lo que quiero destacar es el perdón. ¿Creen que necesariamente hubo perdón en esta relación o no? Ese elemento no puede faltar. Perdón. Y cierto que hablar del perdón suena muy bonito, hermoso. El perdón es espectacular. Todo el mundo quiere perdón hasta el día que a uno le toca perdonar a alguien. Hasta ahí dejó de ser bonito. Ahí es donde se pone agria la cosa. Bueno, hermanos, aquí todos sabemos que le llegó el día a Filemón. ¿Qué podríamos hacer nosotros aquí en el Redil América, hermanos, para que podamos vivir algo tan hermoso como esto que se muestra en esta pequeña cartica? Que pueda ser realidad entre nosotros, el perdón. ¿Cómo nosotros ejercitamos eso? Porque otra vez, el perdón es muy lindo hasta que me toca a mí. Pero ¿cómo hacemos cuando nos llegue el día, como le llegó a Filemón, de perdonar algo que es serio? Porque la verdad, uno podría pensar, ese es un rico opresivo, capitalista, ¿cierto? Bueno, todo lo demás. Podríamos pensar eso, todas esas cosas, hermanos, todo eso que hemos aprendido. Muy bien.
Podríamos pensar eso de él, pero resulta que no, hermanos, o no solamente eso, este hombre es un hermano amado. Y nosotros necesitaríamos entender un poco más cómo es que se da la esclavitud en este contexto, que la verdad sí tiene bastantes diferencias. Algunos esclavos inclusive podían llegar a gozar de capitales económicos aún para pagar su libertad y otras cosas más. Sí va a ser necesario para Filemón perdonar. ¿Cómo hacemos nosotros aquí en el Redil América cuando nos llegue ese día? Hermanos, todos estamos dispuestos a perdonar a nuestro hermano acá, ¿o no? Alex, mire pues, a Cristian no. Bueno, entonces vamos a enseñarle a Alex cómo puede ejercitarse cuando llegue el día de perdonar a Cristian. ¿De acuerdo? Siempre pensar en el perdón es difícil, pero pensemos en algunas cositas que ustedes, Luis, ese querido hermano del que tanto aprendemos, lean todo lo que puedan de ese hermano, tanto aprendemos de él. Yo quiero mencionarles algunas cosas que él escribe en uno de sus libritos para que empecemos a reconocer que llegará el día en que tendremos que también perdonar. Primero, si uno piensa, hermanos, en primer lugar, que a mí me va a tocar perdonar una enorme ofensa que alguien me hizo, uno inmediatamente como que se frena, se resiste y uno dice, no, pero un momentico, no me la ponga así. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer, hermanos, es reconocer que podemos ejercitar el perdón con cosas pequeñas. Aquí, ya. Concientizarnos de ejercitar ya el perdón entre nosotros. No simplemente decir, no, echémosle tierrita a eso. Sí, echémosle tierra después de perdonarnos. Después de que yo estoy bien acá. Porque recuerden que cuando uno sintió que el otro me miró raro, el otro no me saludó, o el otro dijo esto de mí, y uno empieza a tener cositas acerca del otro, y eso no se resuelve, pero uno dice, un día hice un devocional, hermanos, y eso como que hizo que yo ya no sintiera más eso. Resulta que si yo no resuelvo bien las cosas aquí en el corazón, eso está ahí. Entonces nosotros aquí no vamos a esperar a que hayan grandes ofensas entre nosotros. Nosotros en el Redil América pongamos en práctica el perdón en cositas sencillas. Por favor, hermanos, cuando llegue el día de perdonar grandes ofensas, seamos capaces de hacerlo. Yo sé, hermanos, que el ejemplo que voy a poner es muy pesado, es difícil, pero en el Redil Laureles vivimos una circunstancia que fue muy dolorosa, muy dolorosa, muy dolorosa. Básicamente, dos esposos en la iglesia, esposos de otras personas, se juntaron y sostuvieron una relación, según entiendo, de años. Y nadie nos dimos cuenta del rollo. Miembros de la iglesia. Uy, hermanos, eso fue muy difícil, muy triste. Proceso de meses, hermanos, de tratar de mediar, de, de perdonar, de arrojar luz. Bueno, todo lo que el Señor Jesucristo nos guía a hacer en las Escrituras. Y cuando estas personas se veían como enfrentadas a esa invitación, hermanos, que el Señor Jesucristo mismo les hacía, porque es que no solamente el pastor el que les dice eso, sino Cristo mismo les invita a perdonar. Man, eso descuadró la cosa. Eso descuadró la cosa. Bueno, descuadró la cosa al punto de que ahí nunca hubo perdón. Y pues como se imaginarán, eso se destruyó completamente. Nosotros no vamos a esperar a que esas cosas ocurran.
para mirar en ese momento si vamos a ser capaces de ejercitar el perdón. Espero que eso no ocurra acá. Pero que las pequeñas cosas que hacemos y que lastiman al otro, hieren al otro, se conviertan, hermano, en razones para practicar el perdón y que lo hagamos de manera perseverante e insistente. Ánimo, hermanos. Pero también, hermanos, recordarles que el perdón que nosotros esperamos vivir aquí en el Redil América no es un perdón barato, no es un perdón que simplemente se imagina que lo que la otra persona hizo o hace realmente no es tan grave. O sea, yo no me debería sentir tan mal porque realmente lo que el otro no hizo, lo que hizo el otro no fue realmente tan hiriente, tan difícil. No, no es ese tipo de tratamientos los que vamos a darle a las ofensas cuando tengamos problemas entre nosotros. Más bien, hermanos, nosotros vamos a ejercitar la verdad. ¿Qué significa eso? Que reconocemos que lo que la otra persona que tal vez nos lastimó o este conflicto que hubo entre nosotros, hicimos cosas de lado y lado que son feas y no vamos a dejar de decir que son feas. Bien, pero aunque sabemos que son feas y que lo que el otro hizo por mí es algo que me lastimó muchísimo, aún así, hermanos, reconociendo esa fealdad, esperamos que por la gracia de Dios esa persona pueda ser recuperada de ese tipo de prácticas, de ese tipo de miradas, de ese tipo de palabras, de ese tipo de actos. Sabemos que lo que ese hermano hizo o lo que yo hice en contra de mi hermano es feo, lo es. Al mismo tiempo esperando que Dios tenga compasión de él o de ella y que lo recupere, lo rescate, lo saque de esa condición que lo ha llevado a practicar algo tan triste como eso que ha hecho. Nosotros aquí no vamos a imaginar que no pasa nada. Cuando pasan las cosas, pasan. Y el perdón siempre será costoso para cualquiera que lo viva, como si Filemón seguramente lo ofreció a Onésimo, le costó. Hermanos, vamos a orar en un minutico, pero déjenme decirles lo último. Estas cosas que podemos ver en las relaciones entre estos tres hombres, que nos ayudan a pensar cómo podemos encarar los problemas aquí en el Redil América, es decir, que podamos amarnos, que podamos tener la disposición de pagar la deuda del otro, de ser sacrificiales para que haya reconciliación, pero también el perdón. Yo sé que no es posible que lo vivamos y además no quisiera que lo viviéramos si no fuera por la razón que el apóstol Pablo expresa aquí mismo a Filemón en el ruego, el versículo, déjenme mirar por favor, del versículo 6. Eso es lo que quiero que leamos finalmente para orar. Lo que acabo de decir es, lo que estamos pidiendo acá son cosas que en un gran sentido nos superan. Amar al otro nos supera. Estar dispuestos a asumir una posición sacrificial por el bien del otro, de mi hermano, de mi hermana, eso nos supera también. Yo no estoy diciendo por la persona que te cae bien, que te parece linda, con la que has compartido momentos acá. Estoy diciendo por quienes son hijos e hijas de Dios. Así no te caigan tan bien. Eso es lo que nos supera. Y que podamos perdonar. Esto lo podemos vivir si nosotros también rogamos como Pablo rogaba por Filemón en el versículo 6. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Versículo raro, pero no importa. Hay versiones que nos ayudan a entender más fácil eso, pero ¿quién lee el versículo 6? Luego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz,
por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Listo. Pablo, después de saludar y agradecer al hermano, ruega al Señor por la vida de Filemón. Y lo que él está a punto de pedirle básicamente tiene el siguiente fundamento. Filemón, que tú puedas expresar esto que estoy a punto de pedirte, que tú lo puedas vivir y que lo hagas porque estás entendiendo todo lo bueno que ahora es tuyo, que ahora te pertenece por estar en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros, excepto los que sean muy religiosos en este lugar, ninguno de nosotros va a encontrar un estímulo lo suficientemente poderoso como para poder querer hacer estas cosas que se manifiestan en esta pequeña carta. Pero así es como anhelamos vivir de manera extraordinaria en esta iglesia, que se nota el poder de Dios entre nosotros. Pero nosotros hacemos uso de eso es cuando estamos entendiendo qué es lo que se nos ha dado en Cristo. ¿Qué es lo que ahora nos pertenece en Cristo? ¿Qué es todo lo bueno que hemos recibido por estar en el que ahora entonces nosotros, hermanos, podamos practicar toda nuestra generosidad, nuestro perdón, nuestro amor, nuestra disposición al sacrificio, que todo sea por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario? Que ninguno en esta iglesia local, en el Redil La América, llegue a ignorar la gracia con la que Pablo abre la carta, la gracia con la que Pablo cierra la carta, la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. Que cuando comprendamos y sigamos comprendiendo todo lo que se nos ha dado en Él, entonces seamos capaces de vivir de forma contracultural, distinta, diferente. Y así sea, hermanos, que recibamos esa gracia y ese privilegio del Señor. Bueno, oremos al Señor. Padre precioso que estás en los cielos, yo sé, Señor, que este siglo es un siglo dado a pensar que tu iglesia no es tan importante, que yo puedo vivir una comunión contigo privada, básicamente vertical, y con eso expreso y explico toda la riqueza del Evangelio de Dios. Y literalmente, pues, pensamos que así está bien. Ay, Padre, pero ¿cuántas páginas de las Escrituras has ocupado, Señor, para mostrar la clase de vida que es posible al interior de tu pueblo y por la operación de tu poder, del poder de tu gracia? Padre, yo te suplico, Señor, que entre nosotros aumente la humildad y la mansedumbre. Entre nosotros, Señor, Señor, yo sé que hay personas aquí que ya se han ofendido. Padre, aun si yo he ofendido a alguien y me he resistido a reconocerlo y a pedirle perdón, o si alguien aquí, Señor, sabe que ha ofendido a alguien con sus palabras, con las diversas formas que podemos hacerlo, Señor, que ya mismo, Señor, corramos a escribirle o a decirle, perdóname, o te perdono. Señor, que el amor entre nosotros crezca, abunde. Ay, Señor, hoy, Señor, es que tal vez la dificultad que tenía, Señor, porque esto es como realmente tan extraordinario, tan maravilloso, es tan inusual en este mundo, Señor, ver estas cosas. Pero, Señor, esta historia entre Onésimo y Filemón manifiesta lo que podemos vivir acá. Señor, que lo vivamos acá, que también lo vivamos acá. Por favor, Señor, que no simplemente queramos ser los cristianos que sabemos lo correcto,
que manifestemos a nuestra ciudad la gloria de tu sabiduría a través de lo que hacemos aquí en esta iglesia local, de nuestro amor, de nuestro respeto, de nuestra perseverancia en el amor, en la fe. Guárdanos en el resto de este mes, Señor, que puede ser difícil para algunos, pero protégenos, Señor, para el año que está pronto a iniciar.